informativo. Vamos a revisar información en desarrollo y para ello vamos a hacer un contacto de inmediato con nuestra compañera Génesis Novo. Ella se encuentra con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, a propósito del plan El Ministerio Público va a tu comunidad. Muy buenas tardes, Génesis. Es un gusto saludarte. Gracias por este contacto informativo, estudio. Así es, nosotros presentamos este avance cuando son las 4:01 de la tarde para conocer un poco a propósito de la jornada que el Ministerio Público está desarrollando en la Plaza Parque Carabobo con su programa social llamado El Ministerio Público va a tu comunidad. Para conocer a propósito de esta actividad vamos a escuchar el balance del fiscal general de la República, Tarek William Saab. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy estamos cumpliendo una positiva jornada en medio de la actividad del Ministerio Público va a tu comunidad, y quiero resaltar la que se hace demostrando que no han podido, a través de acciones terroristas, criminales, violentas, perturbar el buen funcionamiento de las instituciones democráticas venezolanas, particularmente estas jornadas del Ministerio Público en la calle, que como pueden observar en tiempo real, todavía a esta hora de la tarde estamos atendiendo a un importante grupo de venezolanos que suman en la tarde del día de hoy, la mañana, 353 personas que han sido atendidas por un total de 82 funcionarios del Ministerio Público, entre los cuales destacan 9 directores generales, 32 directores de línea, 40 fiscales del área metropolitana de Caracas y la incorporación de mi persona a esta actividad que para mí guarda un valor trascendental, en tanto es el contacto directo con nuestro pueblo. Nosotros aspiramos a abordar ya al final de toda la jornada al menos 450 personas, y estoy hablando solamente de quienes están hoy frente a la sede principal del Ministerio Público en Parque Carabobo. Quiero desglosar, y es importante la cifra, de personas que han sido atendidas tanto en jornadas como el Ministerio Público va a tu comunidad y el Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia, además de las personas que han sido atendidas en despachos fiscales. El global de estas atenciones llega a 1.377.000 personas atendidas desde agosto del año 2017. Eso merece un fuerte aplauso porque nos estamos acercando a una cifra histórica de 1,5 millones de personas atendidas en estos últimos 7 años. Sin embargo, quiero destacar dentro de ese marco global las que hemos atendido en las jornadas de calle, que son 47.480 personas, entre las cuales se han recogido 5.389 denuncias de carácter penal y 38.795 orientaciones. Esa tiene que ver con el Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia. Perdón, corrijo. Con el Ministerio Público va a tu comunidad. Ahora, con el Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia, que es una atención más global que se hace una vez al mes y se visitan centros de detención preventiva, plazas y parques, mercados populares, etcétera. Hemos atendido y recibido 9.315 personas, entre las cuales se han tomado 515 denuncias de carácter penal. Entre estos dos programas de calle de atención directa a la comunidad, hemos atendido a 56.795 personas. Nos están acompañando el día de hoy instituciones a las cuales agradezco su apoyo: el Consejo Moral Republicano, el Servicio Autónomo de Registro y Notaría SAREN, la Guardia del Pueblo, un aplauso para la Guardia del Pueblo, defensora de nuestra seguridad, el SAIME. Igualmente estamos haciendo entrega de medicamentos gratuitos y una atención médica integral a todo nuestro pueblo. Ahora, es importante que veamos también el desglose de las atenciones el día de hoy.
Por ejemplo, hemos recibido, y es importante siempre, 24 denuncias que revisten carácter penal vinculadas a perturbación, invasión, uso de documento privado falso, estafa, lesiones, trato cruel, robo agravado, derechos humanos, violencia de género y hurto. Igualmente se han hecho 282 orientaciones, causa que no revisten carácter penal 110, referencia a otros organismos 77, problemática de convivencia vecinal 95. Y para combatir el retardo procesal se han recibido 32 causas en las cuales implican agilizarlas y solicitud de asistencia social un número de 15. Como pueden observar, estamos manteniendo este programa todas las semanas, siempre demostrando que el Ministerio Público es vanguardia en este tipo de actividades de calle, una modalidad única en el mundo y que vamos a seguir reforzándola, porque quiero recordar que así como se está haciendo esto en Caracas, en los 24 estados de Venezuela está ocurriendo lo mismo en municipios de los estados, supóngase usted, Anzoátegui, Monagas, Mérida, Táchira, Delta, Amazonas, Carabobo, Miranda, etcétera. Los 24 estados del país hay un municipio donde está realizándose este miércoles esta actividad de gran trascendencia para nuestro pueblo. Si hay alguna otra pregunta que pudiesen los periodistas hacer, estamos acá a la orden. Fiscal, a propósito de los 25 casos de los fallecidos en los hechos de violencia del pasado 29 y 30 de julio, si nos pueden ampliar un poco más esta información y con respecto a las cifras de los casos, de las investigaciones de estos casos y de estos casos de violencia generados en el país, si puede ampliarnos un poco más esta información de cómo hasta el momento se están realizando estas investigaciones y ya han avanzado en las cifras de imputados. Bueno, efectivamente el día lunes nosotros realizamos una importante comparecencia ante la sesión conjunta presidida por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, entre el Consejo de Defensa de la Nación y el Consejo de Seguridad de la Nación. Fue una sesión conjunta que pudimos nosotros en una intervención aproximada de unos 40 minutos resumir un informe, si incluimos la parte de texto, la parte de los anexos con los debidos cuadros técnicos y las fijaciones fotográficas. Si resumimos todo eso en páginas, llegaría a unas aproximadamente casi 500 páginas. Nosotros en menos de 40 minutos rendimos un informe global de cómo en tiempo, incluso hora y lugar, y obviamente el modo usado, grupos terroristas instrumentalizados por delincuentes al mando de los mal llamados comanditos ocasionaron, y así están las investigaciones con las casi 500 experticias realizadas, que incluyen obviamente también las diligencias respectivas, dactiloscopia, planimetría, fijación del lugar del suceso, etcétera. Estos 25 fallecidos todos son atribuibles a grupos violentos que no hicieron ningún tipo de manifestaciones, porque las imágenes que mostramos son muy contundentes a pesar de la crueldad de las mismas, pero son visibles. La quema de centros de salud, decenas de centros de salud, de escuelas, de estaciones de policía, de sedes del Consejo Nacional Electoral, de escuelas, liceos, incluso universidades, atacaron estos grupos terroristas y vandálicos que nadie puede apoyarlos en su sano juicio, alcaldías, entre otras. Y yo recuerdo claramente el informe detallado que dimos, que
no deja de sorprender la cobardía de la acción de estos grupos, en donde la hora que escogieron, particularmente el 29 de julio, donde hubo casi el 70% de los fallecidos, fue desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Es un detalle sumamente importante dentro de la experticia realizada por el Ministerio Público, porque revela la premeditación, la alevosía, la crueldad, el daño que querían causar, utilizando, repito, para su mayor acción violenta el final de la tarde y la noche, particularmente del día 29. Esa violencia se proyectó también hasta el día 30, martes, y gracias a la actuación inmediata del Ministerio Público, de los órganos auxiliares de justicia, tanto policiales como militares, de los tribunales correspondientes, etcétera, pudimos en menos de 48 horas detener una acción, y quiero dejar esto como una proyección, que si hubiese habido un Ministerio Público corrupto como el que tuvo Luis Ortega Díaz en su mando, corrupto, violador de derechos humanos, que comprometió la seguridad del Estado en el año 2014 y en el 2017, vean ustedes que hubo acciones violentas gracias a esa inacción de esa gestión delictiva en abril, mayo, junio y julio del año 2017. Ocurrieron 148 muertes. Si hubiésemos tenido ese Ministerio Público que no quiso imputar a ningún terrorista de la época, ningún criminal, ni siquiera a los asesinos de Orlando Figuera, porque incluso el Ministerio Público de la época, en boca de la que fuese fiscal general, dijo que bien merecido se tenía esa muerte Orlando Figuera, porque él supuestamente se había robado un celular y por eso lo habían quemado vivo, cosa que fue totalmente falsa. A él lo queman por un crimen de odio, tal como ocurrió en este caso lamentable de los sucesos posteriores al 28 de julio, donde este grupo de extrema derecha, dirigido, instrumentalizado por los mal llamados comanditos, utilizando delincuentes, luego de hacer toda la conspiración que ya conocemos, pretendió incendiar el país. Y nosotros en 48 horas logramos detener este plan que ya tenían ellos premeditado desde el año 2023 inclusive, desde que realizaron las fraudulentas elecciones primarias, que está comprobado, según lo dijo, me lo comentó a mí toda la Comisión Nacional de Primaria, no fueron más de 300 a 400 mil personas. Ellos dijeron finalmente que asistieron casi 3 millones, 2.700.000, etcétera, ¿no? Pretendieron nuevamente a través de Súmate, colgando en una página web falsa, comprada un día previo de las elecciones del 28 de julio, decir que asistieron o votaron por ellos casi todo el padrón electoral. Pero lo que quiero proyectar es que si no hubiera actuado el Ministerio Público como actuó desde días antes de las elecciones, la proyección que hubiéramos tenido, si esto hubiera durado 4 meses, hubiese sido de casi 2.500 personas fallecidas por culpa de estos criminales. Por lo tanto, están judicializados, procesados, la gran mayoría imputados por los delitos correspondientes de instigación al odio y de terrorismo. Haremos un balance posterior de las personas que pudieron recibir o no una medida cautelar correspondiente, que pudiera ser de régimen de presentación, entre otras. Pero las personas a las cuales han sido señaladas, identificadas estos hechos, van a tener la máxima pena y el castigo por haber promovido los crímenes de odio en este país. Venezuela quiere paz y lo ha demostrado incluso las encuestas posteriores al 28 de julio. Está cansada de los llamados de violencia de un grupo minoritario que, con su soberbia de querer tomar el poder por la vía de la violencia, no le importa causar estos muertos que hemos nosotros investigado
quiénes son sus responsables y estamos preparando un informe definitivo para que sea presentado ante los organismos internacionales correspondientes para que el mundo sepa la verdad, no solamente en Venezuela, sino el mundo entero con todas las experticias de rigor. No hay una sola de las víctimas, lo dije en el Consejo de Estado, lo vuelvo a repetir ahora, ya que usted me lo pregunta, no hay una sola denuncia realizada ante el Ministerio Público, ante las unidades de atención a la víctima o la Dirección General correspondiente, Defensa de Derechos Humanos o direcciones, póngase usted, vinculadas a delitos comunes o delincuencia organizada. Ninguna denuncia de víctima fallecida ha existido para serle atribuida a Cuerpo de Seguridad del Estado. Ni una sola. Y vean que han transcurrido del 28 de julio a la fecha literalmente casi 3 semanas. ¿Qué significa? Que efectivamente lo que hemos investigado corresponde a una realidad objetiva, independiente e imparcial. Los que mataron a estos 25 inocentes venezolanos por crímenes de odio, muchos de ellos incluso con disparos en las espaldas, en la cabeza, aparte de las 2 señoras dirigentes del PSV que por crímenes de odio fueron una asesinada en Bolívar, otra en Aragua, no tienen perdón. Estas personas son asesinas convictas y confesas, y cuando hay justicia hay paz. Por eso mi llamado al pueblo de Venezuela a que no atienda a ninguno de estos grupos extremistas en sus planes de querer instrumentalizar nuevamente hechos violentos en este país. Todas las manifestaciones a las cuales ellos llaman es para ocasionar muertos, para de ahí escalar y pretender que por allí pueden, a través de denuncias falsas ante organismos internacionales, impedir la buena marcha de la democracia venezolana. Tenemos que estar muy atentos y de una vez por todas neutralizar a todos estos grupos extremistas con un debate político serio, con justicia, a través de lo que significa la actuación del Estado en favor de la paz, la justicia y los derechos humanos. Muchas gracias. Bien, eran declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, pues que hacía referencia a los hechos de violencia generados en el país en los días del 29 y 30 de julio y afirmaba que van a preparar como Ministerio Público y como órgano judicial un informe que van a presentar a órganos judiciales internacionales para que se conozca que estas investigaciones realizadas desde su despacho fueron hechas de forma veraz, oportuna, y pues hacía referencia también por otra parte a esta jornada que se realizó el día de hoy en la Plaza Parque Carabobo, que realizaron la atención de más de 450 personas en aras pues de apoyar en procesos judiciales. Con esta información nosotros vamos a regresar el contacto con ustedes al estudio. Gracias, Génesis, por la información. Recuerden que estas y otras informaciones van a ser ampliadas también en las próximas rondas informativas de Noticias Globovisión. De esta manera nosotros finalizamos este avance informativo.